Iniciamos ahora la octava lección del viaje a La Coruña. Hemos visto cómo llegábamos a la ciudad, hemos visto la ciudad antigua, la ciudad medieval, el entorno de la ciudad antigua. Y ahora yo quería reservar un capítulo, una calle que hace 25 años, cuando yo vivía en La Coruña, siempre me apasionaba, que era San Andrés. Alguien puede decir, ¿merece San Andrés realmente una lección equivalente a la del Castro, la ciudad romana? Pues sí, lo merece. Fijaros que cuando hablábamos del nacimiento de La Coruña, con el Castro, la ciudad romana, el antiguo Alcázar Real, la pequeña ciudad medieval de la fundación de Alfonso IX en la pescadería, con las iglesitas de San Nicolás y de San Jorge, el crecimiento posterior de una segunda trazado medieval en la calle Galera y la calle Olmos, que luego dio origen a la calle Real y a la Rúa Nueva y también a la Plaza Vieja, que va fundiéndose con manzanas de arrabal, va fundiéndose con la primitiva ciudad, la primera ciudad medieval, el nacimiento de una tercera ciudad medieval, desde Calle Nueva hasta Santa Catalina, más desordenada que la primera, con grandes huertas hacia lo que luego será San Andrés y con huertas más pequeñas hacia lo que luego será la Calle Real. Y por último la Gran Manzana, que dio origen a la última tramo de la ciudad hasta la muralla de Juana de Vega. Esta evolución de esta ciudad en que se van fundiendo, van creándose manzanas de arrabal y aparece una apasionante calle que seguía un camino que iba bordeando estas fundaciones. Como hemos dicho antes en nuestras charlas sobre la historia de la ciudad, decimos que la vida siempre se marcha al arrabal. La vida en estas ciudades está pensada por los que las dibujaron como la vida en la calle Franja, en la calle Galera, en la calle Olmos y en la calle Estrella. Pero la vida no hace caso a los planteamientos de los urbanistas y la vida se marchó hacia Riego de Agua, hacia la calle Real, hacia los cantones. Y también se marchó hacia la calle Panaderas y hacia la calle San Andrés. Fijaros, aquí ha nacido ya San Andrés. La Coruña va a tener siempre vida en sus dos bordes, hacia el norte y hacia el sur, hacia el oeste o el este, hacia el puerto y hacia el mar. Y San Andrés va a ir generando una serie de manzanas que van consolidando una calle muy interesante con el pequeñito hospital de San Andrés y que va a acabar generando construir en las huertas de estas ciudades medievales que daban a la calle Galera y a la calle Olmos, que daban a la calle Estrella, va a construir sus huertas y va a generar una ciudad lineal muy poderosa, muy influyente, que luego tendrá la ampliación de estos edificios para hacer cuerdas y velas con viviendas encima de cordelería y nuevas manzanas que va a formar un arrabal adosado a la antigua, a las tres fases de la ciudad medieval, con una gran potencia. Pues bien, vamos a tratar de esta ciudad lineal que se llama San Andrés y que, como veis, va a nacer en el borde de la muralla, en el borde de las antiguas parcelaciones medievales de Juana de Vega y futura Plaza Pontevedra del Ensanche. Va a nacer aquí y va a seguir adaptándose a esos bordes de ciudades, sorteando aquí el camino que dirigía a la antigua puerta de la ciudad en Santa Catalina, va rodeando la ciudad medieval en todas sus fases, con ese corazoncito en la iglesia de San Andrés, y que luego va a tener un final abrupto en cierta manera, porque rodea la primera fundación medieval hacia el mercado de San Agustín y la continúa por Cordonería a encontrar la calle Panaderas, rodeando la Gran Manzana que estaba aquí, que salvaba el desnivel, para dirigirse por el alto de la colina hacia la Puerta de Aires en Santa María. O sea, San Andrés, en cierta manera, es la heredera del camino que salía por la Puerta de Aires y que seguía la colina alta para ir descendiendo suavemente hacia el istmo de Arena. Es decir, es paralela al camino que luego daría origen a Riego de Agua, Real o, como podemos decir, a la Marina y los cantones. Es como la segunda Coruña, la Coruña más popular, quizá más vital, eh, quizá más humilde que la Coruña, de cierta manera, noble, aristocrática, del lado sur, del lado del puerto. Y aquí estaría la zona del lado del mar. Entonces San Andrés es esa segunda Coruña desconocida, pero que a mí hace muchos años me asombró por su simpatía, por su vitalidad. Aquí la tenemos desde su nacimiento, grandes edificios bancarios, con otras grandes actuaciones, los vamos a ver aquí, hasta ir muriendo en la zona de la travesía San Andrés.
Fijaros que nace, como muchas ciudades hispanoamericanas, con unos grandes edificios que rompen la escala de la ciudad, muy optimistas, muy modernos. Por eso he dicho que La Coruña me recuerda mucho ciudades de Hispanoamérica. Fijaros que este también responde muy bien a esa esquina de Juana de Vega y asume como si fuera un torreón de entrada hacia la vital San Andrés. Esta es desde la Plaza Pontevedra, caótica como vemos en sus límites. San Andrés nace, como digo, como una calle de una gran metrópoli hispanoamericana, con grandes rascacielos que señalan su inicio. Es una buena puerta que en cierta manera refleja su carácter siempre un poco anárquico, un poco desordenado, muy vital, muy ruidoso. Y aquí empieza ya San Andrés. Fijaros la tremenda actuación de esta gran torre, cómo se articula con el trazado antiguo, con otra torre que aparece aquí. Y aquí ya vamos viendo la ruptura, los cambios de arquitectura tan variados que tiene esta calle, desde edificios muy correctos de los años 30, muy dignos, y edificios que van apareciendo ya en los 60, que van rompiendo la silueta de la ciudad. Aquí vamos viendo edificios racionalistas al lado de edificios antiguos, nuevas actuaciones que generan espacios, espacios amplios en la calle. Vamos viendo la silueta, edificios banales que no aportan nada a la ciudad, la aparición de las antiguas siluetas de la ciudad. San Andrés, como digo, frente a la calle Real, San Andrés aparece con contrastes violentos, con carteles, con señales luminosas, con ruido, con tráfico, con gentes, con edificios antiguos muy bellos, otros igualmente valiosos de los años 30, 40, incluso piezas de los 60 también interesantes, en una mezcolanza que va enriqueciendo los giros de la calle y que se van adaptando a los giros de las distintas fases de la ciudad medieval de la pescadería que va quedando a su derecha desde que entramos. Aquí he tratado de dibujar, en este dibujo representar la gran variedad que tiene San Andrés. Encontramos antiguos caminos que se dirigían hacia la ciudad, de la Fuente Santa Catalina, que vemos ese camino que se dirigía a una puerta hoy borrada de la ciudad. Vemos ahí los restos de la curvatura de la cerca medieval de la ciudad, con espacios, como veis, muy alterados, muy variados. Aquí tenemos esta gran arquitectura, que como veis ha logrado mantener la escala. Aquí vemos rupturas repentinas de la escala, o a uno u otro lado. Al fondo vemos el giro que daba la antigua muralla medieval, que se dirige hacia la puerta de Santa Catalina. Vemos edificios racionalistas de los años 30, edificios de los 50, edificios Belle Époque, una mezcolanza de estilos que coincide mucho con la vida de la calle. El giro de Santa Catalina, veis, indica donde, con una serie de parcelaciones, indica el giro de la cerca que fue colorizada por San Andrés, y una cerca que tendría las huertas detrás de la calle Olmos, es colonizada por San Andrés y llena de edificaciones hacia la calle de Santa Catalina, quizá el final de la primitiva ciudad de la segunda fundación medieval. Como veis, sigue luego con actuaciones que van respetando una escala, con aparición de puntos críticos en que se daña la ciudad, como aquí aparece enfrente. Aquí aún no ha sido urbanizada como merece, pero es una calle muy vital que puede compaginar, creo yo, su gran vitalidad, sus dos sentidos de tráfico, con la vitalidad de las aceras. Aquí tenemos este otro lado, como veis hay una arquitectura muy digna, espléndida en esta acera de San Andrés, frente a arquitecturas muy dañinas como es ese gran edificio. Y otros edificios más interesantes que han tratado de crear las dos escalas, y se agradece su intención. Aquí llegamos a este peligroso vacío que hay aquí, edificios muy dañados en sus plantas bajas y también en esta otra acera. Y nos vamos acercando hacia la calle, la Rúa Nueva, donde aparece este gran edificio que, como hemos dicho antes, hablando de la pescadería, son grandes edificios bancarios que pone límite a una de las fundaciones de la ciudad, la segunda fundación medieval, que acababa en Rúa Nueva. Y fijaros cómo aparece ya al fondo un espacio que va a ser donde está la iglesia de San Andrés, con otro pequeño rascacielos. Lo curioso de este espacio es que en el otro lado, al otro lado, precisamente donde acaba la calle Real, tenemos también otro gran edificio bancario.
Curiosamente, fijaros, la calle Nueva tiene dos espolones en sus esquinas de la ciudad medieval, que aparece el gran edificio, creo que fue Caja Galicia, no lo sé, y al otro lado el antiguo edificio del Banco Central, luego Banesto. Grandes edificios de muy buena arquitectura que parecen dos viejos torreones de la ciudad. Fijaros cómo recuerda esta posición a la situación de la iglesia de San Nicolás y de San Jorge, que también eran iglesias fortaleza que defendían la primera fundación medieval, la que llegaba hasta la calle Bailén y la calle San Nicolás o Barrera. Estos repiten la posición, pero ya no es la iglesia la que defiende la ciudad, sino que ahora son los bancos los que marcan con sus tremendos paquebotes el final de esa ciudad medieval. Fijaros qué bonita paralelismo. Y también qué curioso que estén las dos grandes entidades flanqueando la ciudad medieval. Uno hacia San Andrés y el otro al final de la calle Real y el inicio de los cantones. Parece una comparación muy muy bonita. Aquí los vemos. Fijaros qué precioso. Ese está muy transformado, ha sido muy dañado, pero es un edificio magnífico, el Banco Central, y este también es un edificio muy digno, grandes piezas muy valiosas que flanquean la segunda fundación medieval, con la calle Rúa Nueva. Y ahora seguimos, fijaros que vuelve a aparecer una muy buena arquitectura a ambos lados, otra arquitectura más discutible, menos comprometida, y nos vamos acercando hacia el corazón de la calle San Andrés. Mirar, fijar qué pena que han desaparecido este edificio y también este, que parecen que eran edificios bastante interesantes por lo que yo veo. No he tenido tiempo de buscar más fotografías, pero ¿veis? Aunque es un edificio que rompe un poco también la tradición, por supuesto, pero fijaros cómo recuerda el edificio que estaba en el inicio también de la Rúa Nueva, en la esquinita con la calle Real. Es decir, que había un paralelismo que luego se continuó. Y este también nos parece un edificio con un cierto interés. No sé si se ha mantenido reformado o se ha derribado, pero parece un edificio con un interés, esta arquitectura de ladrillo recercada en blanco. Y allí vemos aparecer aquel, me parece ahora, fijaros que muchos vais a criticar lo que digo, pero una de las cosas que quisiera de estas charlas es que disfrutarais de vuestra ciudad, no solo de la arquitectura antigua, sino que disfrutarais de la arquitectura moderna también. La arquitectura moderna efectivamente tiene otra escala, tiene otros materiales, tiene menos finura, menos delicadeza, es menos humana, pero tiene también sus grandes valores. Pensar que una ciudad donde no hubiese habido ninguna ruptura también sería una ciudad muy monótona, quizá nos parecería muy aburrida. Lo bueno que tiene La Coruña, que pasaba también, por ejemplo, en Valladolid, es esa mezcla de viejo y nuevo, de modernidad y tradición, que hace las ciudades muy interesantes. Y sobre todo son muy interesantes cuando la arquitectura nueva es una arquitectura de calidad. Fijaros que esta ha roto la escala, pero está avisando de que aquí hay un espacio que es la plaza de San Andrés. Es decir, está avisando de que empieza una nueva escala de la calle San Andrés. Y fijaros que era una arquitectura deliciosa, muy alegre, muy optimista, y que en cierta manera son arquitecturas muy coruñesas, porque son muy abiertas, muy alegres. Fijaros que me gustaría que en estas charlas aprendierais a disfrutar de la arquitectura moderna. Aquí lo tenemos. Fijaros que aquí aparece un edificio muy interesante. Es un edificio racionalista que tiene pinta de haber sido de un cine. Como no soy coruñés, no lo sé. Vosotros si me oís lo sabréis muy bien. Es un edificio muy interesante. Podría haber sido un cine, un hotel, una compañía de seguros. Un edificio. No ha tenido mucha suerte en la actuación que le han hecho aquí. Y enfrente tiene un edificio muy interesante también, de los años 50-60, el muro cortina, con esta arquitectura tan coruñesa que matiza mucho el muro cortina y le da escala. Fijaros que los dos se están mirando y cómo ha cambiado la arquitectura en tan solo unos 20 años. Y fijaros que ambos forman parte de esta maravillosa arteria que es San Andrés. Y al fondo vemos aparecer ese pequeño gigante, ese pequeño rascacielos de la calle. ¿Veis? Qué bonita silueta cuando los elementos altos se colocan en posiciones realmente que el urbanismo se la da, o sea, que merecen esa posición. Ese, como digo, es un enigmático edificio. Fijaros que es en una especie de placita o pieza que parece existir desde la Edad Media. Me pregunto qué había aquí.
donde aparece este enigmático edificio. Me parece impresionante, es un edificio racionalista que podía haber cobijado un cine, un hotel. Es una pieza magistral en este centro de San Andrés, a punto de aparecer ya su iglesia. Y frente a él aparece un edificio años 50-60 de muro cortina, también muy interesante, indicando lo rápido que cambió la arquitectura. Fijaros este juego de escalas que tiene el edificio, el escalonamiento, realmente es un edificio precioso. Aquí lo veis. Veis cómo crea como una primera escala que coincide con la altura de los viejos edificios y luego aparecen ya dos pisos como áticos que ya sortean ya este frontis que ha creado o creando dos escalas, ¿no? Y a la vez tenemos la gran escala del basamento. Fijaros qué bonita composición. Y aquí lo tenemos ya visto, ya pasado San Andrés y visto al lado de este otro edificio, que también parece dialogar con él. Quizá a este le falta una cierta articulación arriba, un gesto en lo alto que marcase, respetase la escala de las casas antiguas y la escala nueva, que lo hemos visto en muchos edificios modernos. Le faltó esa delicadeza del final. Fijaros qué graciosa espacio. Aparece la nueva iglesia de San Andrés, transformada con un gran espacio, muy acogedor. Realmente muy interesante, rascacielos, porque claro, es que es un edificio todo realmente acristalado, muy abierto, en ese aspecto es muy coruñés, con un gran baja y entrepiso acristalados. Es una pieza muy bonita que inicia un cambio de escala. Fijaros que aquí aparece otro. ¿Recordáis que en la calle Galera aparecía, perdón, en la calle La Franja, al final, al llegar ya a la calle Bailén y a la calle San Nicolás, aparecía un edificio que recordaba los grandes edificios de almacenes de París? Pues veis, aquí aparece otro edificio igual, que es probablemente del mismo arquitecto. El caso es que aquí se conforma un espacio con una iglesia de finales del 19, una placita, aquí estuvo el antiguo Hospital San Andrés, está un pequeño crucero y aparece la arquitectura luminosa, optimista de los 60. Aunque os parezca una aberración, creo que es un conjunto que puede ser muy bonito. A partir de San Andrés, de la iglesia, la calle pasa a tener un solo sentido de tráfico, porque la calle se estrecha. Es una pena que la urbanización de la plaza no haya quizá se haya atrevido a ocupar también la acera de enfrente y haber creado un espacio unitario, aunque los coches pasasen por encima, en vez de haber creado una frontera, porque realmente la escala de esta placita es muy interesante. Fijaros qué espacio más interesante aparece aquí, con distintas escalas, edificios racionalistas, pero todos en cierta manera respetando la idea del mirador, también incluso este edificio. Se agradece la buena intención de todos ellos de haber mantenido una escala y de tratar de dialogar con este espacio tan bonito. Y aquí tenéis este, que veis, al final es un edificio transparente, que quizás efectivamente podría haber tenido algún otro diálogo con la arquitectura coruñesa. Pero bueno, él actuó según su época y fijaros que crea este contraste tan bonito entre el crucero. Recordáis que habíamos visto un crucero delante de Santa María del Campo, otro crucero detrás de Santiago, otro crucero en la Plaza de las Bárbaras, un crucero debía estar donde la iglesia de San Francisco, que ahora está trasladado junto a ella. Nos faltaría el crucero que tuvo probablemente Santo Domingo. Tenemos el crucero de la iglesia de San Jorge, de los antiguos jesuitas. Probablemente hubo otro crucero en la Puerta Real. Tenemos otro crucero sobre la puerta de la muralla al lado del Hotel Finisterre. La idea del crucero, y realmente tenemos un crucero laico que es el obelisco al inicio de la ciudad medieval. Sería muy interesante contar los obeliscos que tuvo, los cruceros que tuvo la ciudad. Yo he contado unos 30 y tantos, de los cuales se conservan 20 y tantos. Sería muy bonito volver a colocar los cruceros o hacer nuevos cruceros en los puntos clave de entrada a la ciudad. Fijaros este contraste entre el mundo del vidrio, entre el mundo moderno y el mundo antiguo. Es un contraste, yo creo, muy bonito. Crucero de San Andrés. Fijaros que el crucero es el lugar de la llegada, el lugar de la despedida. Sin embargo, en La Coruña los cruceros no están solo en las puertas de la ciudad, sino que están al pie de las iglesias. Es muy bonita esa situación, no la he visto en determinados otros sitios de España. Y fijaros que detrás
está el rascacielos de los 60 con sus muros de cristal, la modernidad y la historia, amablemente y en cierta manera unidas, el cristianismo con su propia esperanza y una arquitectura que hablaba también, de cierta manera, de esperanza, de un mundo nuevo de libertad, de luz, de cristal. Al final no son tan diferentes sus mensajes. Y aquí, como veis, se estrecha San Andrés, ahora ha sido pasada a tener un solo carril y pasa a ser una calle de una escala un poquito menor. Fijaros también que, exceptuando alguna actuación, qué bonita la escala a pesar de actuaciones. ¿Veis cómo a veces hay actuaciones dañinas también en épocas antiguas, ¿no? O actuaciones de los 60 que también son respetuosas, como veis esta. Pero todo lo aguanta esta calle. Es una calle tan vital, tanta vida, y eso que me ha parecido después de 25 años, que ha perdido algo de esa vitalidad San Andrés. Fijaros qué edificio magnífico aparece aquí. Realmente es un edificio espléndido, una gran arquitectura. Fijaros, también hay actuaciones nuevas que por lo menos pues tratan de dialogar con la ciudad antigua. Tanto esta, en los años 60, que es al final muy respetuosa, muy atractiva, o esta quizá un poquito más pastiche, pero que al final hace una ciudad acogedora. Tenéis este gran paquebote, fijaros qué bonito edificio, que continúa. Veis aquí otro que también ha tratado de dialogar con la arquitectura antigua. Otro gran edificio, fascinante. Y ya vemos que va a dirigirnos, nos dirigimos, fijaros qué maravillosa galería, con ese gesto de avanzar un poquito en el frente. Y allí vemos ese fondo, que es el final de San Andrés. La vital San Andrés muere en Cordonería y muere que culminará en la plaza del pintor Sotomayor y que merecería quizá una urbanización que asumiera su final de Orzán, de Cordonería y San Andrés. Y también muere en la estrecha de San Andrés, que va a quedar estrechada por las ciudades medievales, por estas manzanas de arrabal que surgen aquí. Son calles bellísimas, con una gran arquitectura, destrozadas en parte por una arquitectura mala, moderna en este tramo final. Aún así, el conjunto es excepcional. Eliminando esas arquitecturas dañinas, conjunto puede ser extraordinario. Fijaros que San Andrés es una calle que aparentemente le falta un buen final. Una calle tan importante que ha tenido tanta fuerza, parece como si se fuera muriendo, como no se supiera su origen. Creo que tenemos que dárselo, porque en mi opinión su origen estaba en la Puerta de Aires y hay que lograr que ese recorrido volviera aunque solo sea con iluminaciones en el suelo, algo que recuerde el origen de San Andrés, porque no parece que se va muriendo sin saber dónde muere. ¿Veis? Aquí tenemos fijaros qué graciosa esta actuación, muy coruñesa, muy anárquica, según una ciudad, una casa clásica, aparecen 2 pisos más, y allí ha aparecido también. Todo esto es muy coruñés, hay algo de anárquico en el carácter de esta ciudad. ¿Veis? Hay actuaciones poco más dañinas, a pesar de su buena intención. Fijaros qué preciosa calle, la estrecha de San Andrés, que va a recibir los bordes de la ciudad medieval y que se dirige hacia San Agustín. Es una calle que va apagándose. Fijaros que el punto más importante está muy, muy alterado, muy destrozado. Y se dirige subiendo hacia... Fijaros que ¿veis? Aquí llega la calle Barrena, que era el límite, recordáis, entre la primera ciudad medieval y la segunda, que os hemos contado en las charlas anteriores. Y aquí sube hacia lo que era la parcela de los jesuitas. Esta es la calle Barrena, que llega como límite de las 2 ciudades. Aquí la tenemos, una calle también muy bonita, que choca contra Estrecha de San Andrés. Fijaros qué arquitectura tan espléndida, con tan poquito espacio, cuánto cariño se ha introducido aquí, en esa pequeña parcela. Y sin embargo aquí qué pobreza de arquitectura. Y en este punto tan crítico, tan bonito, está esperando una actuación. Fijaros qué
qué pobreza de arquitectura, qué daño hace a la ciudad. Arquitectura tan banal. Y aquí vemos que sigue una arquitectura moderna que trata de dar prestigio a la calle hacia allí. ¿Veis qué punto más crítico y qué descuidado está? Y fijaros, aquí acababa San Andrés, estrecha de San Andrés, donde choca con Barrena, donde choca con la otra calle que dirige a la plaza de San Nicolás. Fijaros qué punto tan bonito y qué destrozado está, para ya enlazar con lo que hablábamos de la María Pita del Mercado, es decir, esta plaza que tiene toda una actuación unitaria. Fijaros qué atractivo es todo este recorrido. Y si vamos por la otra calle, por Cordonería, llegamos a la plaza del Pintor Sotomayor, donde estaba el consulado, el antiguo museo, y la nueva actuación del museo. Fijaros que tenemos unos hitos muy importantes, muy vitales, el mercado, el museo, y es una ciudad con muchísimas posibilidades. Aquí tenemos Cordonería, una calle también preciosa, las rejerías. Es una maravilla el patrimonio de esta ciudad. Es una ciudad que quizá no es consciente de ello, pero podría ser perfectamente declarada Patrimonio de la Humanidad por esta arquitectura tan espléndida, sobre todo por el hallazgo del mirador, la invención del mirador. Y ahí vamos llegando hacia, fijaros que hay arquitectura que no aporta nada, pero que puede ser muy fácilmente transformada y mejorada. Llegamos ya a este punto final, con este curioso escalonamiento de miradores, y aquí aparece la plaza del Pintor Sotomayor. Aquí se derribó una casa y realmente ha quedado sin resolver este punto. Veis aquí hay una gran medianería. Sería preferible que a esta casa se le permitiera abrir ventanas en esa medianería. Y acabar, ¿veis? Es un punto que no está resuelto. Ahí aparece ya las capuchinas, y fijaros esos grandes edificios que yo creo que son edificios muy interesantes porque han dignificado mucho la calle del Hospital. Son edificios de cierta manera muy monumentales, muy poderosos y también podríamos decir muy coruñeses, aunque la Coruña el vidrio espejo no es muy aconsejable, sin embargo tienen el detalle de un material de prestigio, de mirar el horizonte. Creo que son piezas valiosas para la ciudad. Aquí tenemos este final de la Plaza Pintor Sotomayor. Fijaros que aquí la urbanización aún no ha cuidado esta plaza, como tampoco ha cuidado aún este final tan importante de capuchinas y el inicio de panaderas. ¿Lo veis? Aquí tenemos esta medianera que hay que resolver, hay que dejarle abrir huecos, o regalarle incluso unos metros para que haga una crujía nueva, o construir una crujía nueva, aquí un pequeño edificio abierto que dignifique este espacio, que es un espacio muy bonito. Tenemos un precioso convento de capuchinas con la aparición por encima de la actuación del museo, la preciosa calle Panaderas antigua, la nueva calle Panaderas, como dijimos, ha habido alguna actuación desastrosa, como es esta, en una calle que se había conservado bastante bien. Para llegar a la Plaza España, esta preciosa plaza antigua, Plaza de la Leña, fijaros qué espléndida era, a pesar de sus variaciones, había algo que unificaba, que daba prestigio a una ciudad. Y acabamos ya con este pequeño dibujo de San Andrés. Digo, San Andrés siempre me apasionó. Hace 25 años yo la conocí, me pareció una calle apasionante por su vitalidad, su comercio, sus gentes. Realmente parecía que era como la heredera de una ciudad alta, aún vital. Creo que esa ciudad alta realmente es Monte Alto, con toda su densidad que desciende por San Andrés y descendía hacia el ensanche, hacia el Istmo de Arena. Antiguamente fue el camino de Santa María, del antiguo Castro. Luego Monte Alto sustituyó al Castro y dio vida a San Andrés. Siempre ha sido una calle vital. Y pienso que es una calle apasionante. Sin duda fue una calle bellísima en el siglo XIX y XX, y el siglo XX la fue alterando con edificios modernistas, edificios bellas artes, art déco, racionalistas, años 50, 60, grandes edificios bancarios, algunos edificios menos valiosos y verdaderos monstruos también que dañaron la calle. Pero ella posee una enorme personalidad. Es la otra cara, el contrapeso a Real. Quizá le falló el final alto de más prestigio, de un espacio más cuidado. El mercado de San Agustino Sotomayor no es un final digno para una calle tan importante. Quizá María Pita lo habría sido, pero ella nació de un punto más alto, de la Puerta de Aires, y hacia arriba se pierde en cierta manera la cohesión, quizá por
la zona de Plaza España y Panaderas, sea su final o su inicio, o Santa María. Creo que habría que ayudar a llegar desde Plaza España, cuartel de Atocha, hacia Puerta de Aires, a pesar de que está ahí el paso subterráneo. Habría que resolver el final de la calle San Andrés, porque es una calle bellísima que al final tiene una personalidad enorme, muchísima vitalidad, y es el contrapeso popular a la calle Real, a la calle Riego de Agua y en cierta manera también a los cantones. Una calle preciosa de la ciudad. Y aquí hablábamos de que realmente había dos fachadas en la ciudad. Estaba la fachada, como decíamos, de la Marina, que era la fachada nacida de la ciudad romana, la ciudad del puerto, en cierta manera la ciudad aristocrática. Fijaros que la calle Trompeta no rompió la muralla hacia la Marina y se observa ya un diferente carácter de las dos fachadas. La de la Marina, ordenada, noble, con edificios de categoría. La de Orzán, en cambio, desordenada, con enormes manzanas dispersas, con edificios más pobres, con calles más descuidadas. Son los dos rostros de una ciudad. Uno más emblemático, más cuidado, el otro más popular, más olvidado. Si uno sitúa el teatro, el gobierno civil, la aduana, la diputación, los hoteles, el otro sitúa el matadero, la prisión, el cementerio, los asilos. Son las dos caras de una ciudad. Frente a la Marina ordenada, con jardines, con paseos. La otra es la Coruña de Orzán, está desordenada, caótica, pobre, rocosa, con asilos, con mataderos, con casas humildes, con un cierto desorden de la construcción, un cierto olvido. En cierta manera en uno está el mar sereno de la bahía, en la otra está el mar salvaje e indómito. Recuerda un poquito a Cádiz, que también tiene dos frentes, pero aquí está mucho más acentuado. Cádiz también tiene un frente noble y un frente más olvidado frente al mar. Aquí pasa un poquito lo mismo, pero en Cádiz está más equilibrado. Aquí, sin embargo, estaba, por suerte, poco a poco se va recuperando. Estaba más marcado. ¿Pudieron convivir las dos ciudades con tales contrastes? Fue una pena que el orden de la Marina, maravilloso orden, no actuase en Orzán. Las fachadas parecen despreciar Orzán. La fachada del instituto, del hospital, de las casas. Modernamente todo ha ido mejorando, con el Domus, con el Hotel María Pita, con algunas viviendas que están tratando de dignificar ese frente. Pero la arquitectura, en cierta manera, tardará años en realizar un frente digno. Quizá nunca logre llegar a la categoría de la Marina, como en la bahía. Quizá, en cierta manera, era lógico así. La propia naturaleza había creado una bahía suave, una orientación al sur, mientras que aquí era un mar violento, rocoso, frente al sol y a la calma del otro lado. Y que en cierta manera la ciudad reflejó esos dos mundos que se juntaban en su propio corazón. San Andrés va a ser la que va a dar, de cierta manera, cauce a toda esta ciudad del Atlántico del Oeste. Y aquí tenemos lo que hemos repetido muchas veces, la secuencia de homotecias, de calles, que lo hemos dicho muchas veces, y también la secuencia en que si Santa María tuvo su atrio, Santiago tuvo su atrio, dos ciudades distintas, la ciudad medieval creó también dos focos, San Nicolás y San Jorge, y de aquí, de toda esta tendencia, van a hacer San Andrés, que generará el ensanche de la plaza de Pontevedra y que luego, por Arteixo probablemente, acabará en el centro comercial Marineda, que será como otro mercado actual, moderno de la ciudad. Y por aquí lo mismo sucedió. El atrio San Jorge dio paso al espacio del obelisco, a la plaza de Orense, a Cuatro Caminos y al centro comercial donde está el Coliseum, otra de las puertas de La Coruña. Es decir, que la ciudad moderna ha mantenido esa dicotomía de la ciudad antigua que había creado Real y que había creado San Andrés. Aquí lo tenemos, los dos ejes y los anillos que van formando la nueva ciudad, con el centro comercial de Marinera, que creo heredera de la calle San Andrés, y el centro comercial al lado del Coliseum, que creo heredero
cierta manera, de real. Y muchas gracias.